Buenas a todos, mi nombre es Tomás de Antonio, formo parte del grupo 7 del curso K5551, junto con mis compañeros Cristian Boiriquian, Agustín Oliva, Matías Oliva y Juan Ontiveros. Vamos a presentarles nuestro modelo de forecasting del clima en Buenos Aires, desarrollado en el marco de la asignatura de Procesamiento de Imágenes y Señales de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Pasando a la agenda, les adelantamos los principales temas que vamos a tratar durante la presentación. Comenzaremos con el contexto y la situación actual, donde analizaremos factores como el calentamiento global, que influyen directamente en la predicción del modelo. Luego veremos los datos utilizados, detallando su origen, formato y el proceso de preparación que realizamos para poder utilizarlos como entrada. A continuación explicaremos la metodología aplicada, tanto en la visualización como en el modelado de los datos. Presentaremos también el modelo Sarima, describiendo su funcionamiento y los motivos por los que lo elegimos. Y por último, expondremos el desarrollo del modelo, el análisis de resultados y cerraremos con las limitaciones detectadas a lo largo del trabajo. Para comprender el desarrollo del modelo, es importante tener en cuenta algunos factores que impactan directamente en su aprendizaje y en sus resultados. En primer lugar, la ubicación geográfica. En este caso, la ciudad de Buenos Aires, con su clima templado y sus variaciones estacionales bien marcadas. A esto se suma las condiciones actuales e históricas del clima, afectadas por el cambio climático y el calentamiento global, que alteran los patrones de temperatura y precipitación registrados en décadas anteriores. Estos factores generan mayor variabilidad y, por lo tanto, afectan la precisión de los modelos de predicción, incluido el nuestro. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, y en cuanto a los datos de nuestro modelo, decidimos utilizar un conjunto, un dataset que proviene de la estación meteorológica del aeroparque Jorge Newbery, que se encuentra en el centro de la ciudad de Buenos Aires, junto al Río de la Plata. Decidimos utilizar este punto como referencia geográfica porque ofrece mediciones confiables y actualizadas sobre las condiciones climáticas de la zona metropolitana, que es al final del día donde se encuentra la mayor parte de la población del país. El dataset lo descargamos directamente desde el portal de archivos meteorológicos oficiales en formato de CSV y abarca un periodo de 5 años completos, desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 1 de enero del 2025. Esto lo que nos permite es contar con una base sólida y continua de información que incluye tanto variaciones estacionales como registros diarios y horarios que creemos que son ideales para el análisis que queremos realizar. Bueno, y en cuanto a lo que podría ser un paneo general de estos datos que utilizamos, el dataset contiene miles de registros con diferentes variables meteorológicas, como por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, la velocidad y la dirección del viento. Así como también las condiciones del clima, como podría ser soleado, nublado, lluvioso, etcétera, etcétera. En total, el archivo cuenta con aproximadamente entre 9 y 10.000 filas de datos, lo que nos da una muestra suficientemente amplia para observar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. En cuanto al trabajo que nosotros realizamos sobre estos datos, primero lo que hicimos es concentrarnos en una sola variable, que es la temperatura, y seleccionamos únicamente columnas correspondientes a la fecha, la hora y bueno, para la redundancia, la temperatura, y luego realizamos un proceso de limpieza y normalización de estos datos. El paso más importante fue calcular la temperatura promedio diaria, promediando lo que son los valores horarios, y esto nos permitió reducir el ruido propio de las fluctuaciones a lo largo del día y analizar la evolución térmica de una forma más estable y clara. De esta manera, el modelo trabaja a nivel diario, en lugar como estaba en el dataset, a nivel horario, lo que simplifica los cálculos y mejora la interpretación de los resultados. A continuación nos dejo con Cristian, que les va a contar un poco más sobre la metodología que utilizamos para procesar estos datos y generar lo que es el modelo final. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la metodología, el primer paso fue trabajar sobre la visualización de los datos. Aplicamos una técnica de suavizado por promedio móvil con una ventana de 30 días, que permitió eliminar el ruido y destacar los patrones subyacentes. Esto se hizo porque las variaciones diarias eran pequeñas y generaban un gráfico difícil de interpretar. En el gráfico original, que está a la izquierda, se observa mucho ruido, mientras que el gráfico suavizado, que está a la derecha, se distinguen con claridad las tendencias.
Además, realizamos una descomposición de la serie temporal para identificar sus componentes, tendencia, estacionalidad y ruido. Esto nos permitió confirmar que la temperatura en Buenos Aires presenta una tendencia estable y una estacionalidad marcada, con temperaturas más altas en verano y más bajas en invierno. Dado que las variaciones entre días consecutivos eran pequeñas, construimos un modelo de referencia simple, donde la temperatura de un día se usa para predecir la del siguiente. Luego, calculamos el error cuadrático medio entre las temperaturas reales y las predichas, para tener una línea base de comparación frente al modelo final. El modelo SARIMA es un modelo estadístico utilizado para pronosticar series temporales con patrones estacionales, como los datos climáticos. Funciona analizando los valores históricos de una variable y detectando patrones, tendencias y ciclos repetitivos. Su fortaleza principal es la capacidad de capturar la estacionalidad, algo esencial para el estudio del clima. Y sus componentes son el componente autorregresivo, que mide la relación entre los valores actuales y los pasados, el componente integrado, que aplica diferenciación para lograr estacionalidad, el componente de media móvil, que captura la relación entre los errores de predicción, y el componente estacional, que modela la periodicidad anual o mensual en los datos. Por estas razones, consideramos que SARIMA es el modelo más adecuado para representar la evolución de la temperatura en Buenos Aires. Y bueno, ahora los dejo con Matías, que les va a explicar un poco más en detalle sobre el desarrollo. Genial. Ahora pasando a la selección de los parámetros del modelo, uno de nuestros objetivos durante el desarrollo de este modelo SARIMA fue encontrar la combinación de hiperparámetros que mejor describiera el comportamiento de la temperatura en Buenos Aires. A la configuración final que llegamos luego de este proceso de refinamiento fue la tupla de 111-111-12. La primera parte es la no estacional, es decir, serían los parámetros de autorregresivo, integrado y media móvil respectivamente, y la segunda parte es la estacional. El último número 12 indica el periodo de estacionalidad, o sea, los 12 meses. Pero entonces, ¿cómo es que llegamos a estos valores? Para elegir esta configuración usamos un indicador que se llama AIC, o criterio de información de Akaike. Este indicador sirve para comparar modelos, o sea, mide que también se ajusta un modelo a los datos, pero lo que tiene bueno también es que penaliza su complejidad. Entonces busca el equilibrio entre la precisión y la simplicidad. Y esta configuración de parámetros fue la que logró el menor AIC. Una vez entrenado el modelo, realizamos lo que se conoce como pruebas de diagnóstico. En este paso analizamos los residuos, que son la diferencia entre lo que el modelo predice y lo que realmente ocurrió. En caso de que el modelo sea bueno, estos residuos deberían comportarse como ruido blanco, es decir, no debería tener un patrón visible y debería estar distribuido de manera normal, que fue lo que ocurrió en nuestro caso. Los residuos cumplieron con estas condiciones, lo que nos indicó que el modelo en principio estaba bien ajustado. El siguiente paso fue validar las predicciones. Esto lo hicimos comparando los valores que el modelo pronostica con las temperaturas reales de ese mismo periodo. Por ejemplo, en el gráfico que ven acá a la derecha se muestra la temperatura a lo largo del tiempo. Acá pueden ver la comparación entre lo que se observa, que es la línea azul, y las predicciones de nuestro modelo, que son las líneas naranjas. Esto afirmó que el modelo lograba capturar correctamente el comportamiento de la temperatura a lo largo de estos años. También como parte de la etapa de desarrollo medimos el error cuadrático medio, que básicamente calcula qué tan lejos están en promedio las predicciones del modelo respecto a los valores reales. Tuvimos un valor de aproximadamente 4,05, que equivale aproximadamente a unos 2 grados de error. Por último, para cerrar la etapa de desarrollo, realizamos el pronóstico dinámico. Esto se utiliza cuando queremos predecir qué sucederá en el futuro y no contamos con los datos reales de esos días. Por ejemplo, no sé, es el día 1, luego esa predicción para calcular el día 2, o sea, uso la predicción del día 1 para calcular el día 2 y así sucesivamente. Y de esta forma nos permite extender las predicciones más allá del periodo que conocemos. Lo que tiene este pronóstico dinámico es que el error tiende a acumularse. Si bien en nuestro caso el error cuadrático medio aumentó a 11,43, era esperable y creemos que aún así el modelo mantuvo la coherencia general de la tendencia a lo largo del tiempo.
Bueno, y ahora pasamos a lo que es el análisis de los resultados de este trabajo. Para eso hay que tener en cuenta tres grandes puntos. El primero es que el modelo Sarima mostró un buen desempeño en el pronóstico del clima, en términos generales, capturando correctamente los patrones estacionales y la tendencia general. En segundo lugar, los resultados indican una adecuada capacidad de pronóstico y comprensión de la serie temporal. Como ya hemos visto, las pruebas de diagnóstico validaron la calidad y robustez del modelo. Y finalmente, se debe tener en cuenta la precisión de los pronósticos en función del enfoque utilizado. A lo largo del desarrollo, nosotros vimos que los pronósticos de un solo paso fueron más precisos que los dinámicos, lo que concuerda con la cantidad de datos históricos utilizados. Pero además del análisis de los resultados, lo que hay que tener en cuenta son las limitaciones por las cuales pasó este trabajo. Primero, de los datos. El dataset fue muy corto, fue del rango del año 2020 al 2025. Y por otro lado, hay una falta de temperaturas intermedias, ya que para cada hora del día nosotros teníamos una temperatura, pero no teníamos para los horarios intermedios. Luego hay una limitación de la estación de muestreo, que se da en primer lugar por la imprecisión del sensor de la estación misma. Y luego también tiene que ver con la región climática acotada. Nosotros tomamos datos de Buenos Aires, más específicamente del aeropuerto, pero eso hace que este trabajo no sea extrapolable a otras regiones climáticas. Luego hay una limitación de Salima mismo, que se debe a los factores climáticos externos y a la alta sensibilidad de los parámetros, ya que cualquier cambio en uno de estos parámetros hace que el modelo Sarima dé resultados totalmente diferentes. Y luego hay una limitación de tecnología. Hay una capacidad de procesamiento limitada y también una complejidad algorítmica elevada, ya que se requiere cierto conocimiento del modelo para poder ser aplicado. Y con eso daríamos por finalizado el análisis de los resultados y de las limitaciones de este trabajo. Y por lo tanto también daríamos por finalizada la presentación de este trabajo práctico de la materia de procesamiento de señales. Muchas gracias.